Estamos grabando. Entonces, eh, habíamos visto en el 3.1, 3.1 y 3.2, ¿se acuerdan? Que si alguien se hace maestro por sí mismo y pretende enseñar y pretende dictar cátedra y no está bien constituido, lo más probable es que va a edificar mal, ¿ya? Y puede que, como dice Rab Shaul ahí en 1 Corintios capítulo 3, edifique o sobreedifique, ¿no es cierto?, con heno, con madera, con hojarasca, y en el momento del juicio se queme todo, ¿no? En el momento del juicio se queme todos. En el momento de la prueba, ¿no? El momento del juicio es el momento de la prueba, es donde cuando somos probados, ¿no? Y verdaderamente ahí se ve nuestra realidad espiritual, sobre qué cosas nosotros hemos sido fundados en la fe, en la emuná, y claro, va a venir el juicio y va a quemarse todo en el momento de la prueba, y recuerden ustedes que precisamente el libro de Santiago, ¿no? Parte con esto de la prueba, parte con esto de la prueba, cómo son probadas las cosas. Y esto lo dice Jacob, ¿no es cierto?, en el capítulo 1, lo trae, ¿no es cierto? Dice, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿no? Entonces, tenemos diferentes pruebas y lo que se prueba básicamente es con qué nosotros hemos sido edificados, ¿no? Y la prueba básicamente es, al tiro hermano, sí, al tiro. La prueba básicamente es para que la obra del Adón se complete en nosotros, para que la obra se acabe, para que la obra se vaya perfeccionando, se vaya finalizando la obra. ¿Ya? Entonces, dice aquí en el 3.1 que hay que tener cuidado porque vamos a recibir condenación. Es decir, no seremos aprobados, no vamos a ser aprobados. ¿Por qué? Aquí dice, ¿por qué? Porque todos ofendemos muchas veces. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Ya? Y aquí aparece al tiro. Aquí aparece entonces la situación de la lengua. Ya, vamos, hermano querido. Lo escucho. Benito More, yo he hecho cursos seculares y he ido a la universidad y he sabido lo que son pruebas. Hay pruebas para pasar y hay una prueba final que es la de la tesis, donde se aprueba si estoy apto o no para ejercer la profesión por la cual tengo. Cuando usted está hablando aquí en el capítulo 1, verso 2, está hablando de diversas pruebas, son las que se van acumulando durante la vida y luego me está diciendo que hay una prueba final donde se va a ver si lo que se edificó permanece o no permanece, o en cada una de estas pruebas se verifica si lo que hay permanece o no permanece. Exactamente, en cada una de estas pruebas vamos siendo perfeccionados. Acuérdense que Abraham Avinu fue perfeccionado también a través de las pruebas. Después de estas cosas probó el Eterno a Abraham y le dijo, ofréceme a tu hijo en uno de los montes que yo te voy a decir. Y ahí tenemos la prueba, ¿no es cierto?, de Abraham Avinu también. Acuérdense que la Ya, prueba, permiso, ¿no es More, cierto? Sí. permiso, More, disculpe. ¿Y las reprobaciones se acumulan
O A ver, sea, cuando somos reprobados, ¿no es cierto? El caso de la carta a los hebreos, que ya debiéramos dar un fruto, ya debiéramos estar, ¿no es cierto?, ya no tomando leche, sino que ya debiéramos estar con alimento sólido, es decir, ya debiéramos, hay cosas desde el punto de vista de la doctrina, de los yesodot, de los fundamentos del Mesías, cosas que ya se debieron haber superado y que no se superaron. Entonces, cuando somos reprobados, ¿no es cierto? Cuando somos probados y somos hallados faltos, entonces viene esta exhortación que nos dice, ¿no es cierto?, que debemos prestar mayor atención a las cosas que hemos oído, debemos esforzarnos para hacer teshuvá, para volvernos al Eterno, ¿no es cierto?, para poder esforzarnos, para crecer, para no quedarnos niños. Entonces, siempre está la posibilidad de retornos, solo que eh, nosotros no podemos estar todo el tiempo reprobando. O sea, repruebo cada 2 minutos, repruebo, 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 repruebo. Entonces mi vida de creyente fue una vida así de estar siempre ahí, ¿no es cierto? Eh, no superando cosas. El llamado más bien es a superar. Y por eso aquí lo que dice Santiago, ¿no es cierto? Eh, Aquí aparece, en el capítulo 3 va a aparecer la situación de la lengua, y fijémonos que aquí se declara que lo principal, fíjense ustedes que lo principal respecto a la formación de alguien como maestro, por ejemplo, hay que fijarse entonces, ¿en qué debiéramos fijarnos? ¿Qué es lo principal que debemos fijarnos? Debemos fijarnos en su hablar, debiéramos fijarnos en sus palabras, en cómo habla la persona, en qué es lo que dice esa persona, qué es lo que está diciendo. Y hasta ahí estuvimos viendo, ¿no es cierto? Y vimos, ¿no es cierto? Eh, eh, y ahora, ¿qué sucede con alguien que ha sido bien constituido, que está bien ordenado por el Adón, pero igual a veces se desvirtúa un poco en su hablar, habla cosas que no corresponden, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Y es una pregunta bastante interesante a la hora de dilucidar bien este tema. Ya dijimos que una cosa es el don de Moré como maestro, ¿no es cierto?, que está constituido por el Adón, ahí en Efesios capítulo 4, y otra cosa es la estatura de maestro, la estatura de maestro, y esta estatura es para todos los discípulos. Basta al discípulo ser igual que su maestro, tiene que tener la misma estatura, ¿verdad? Se va a ser probado también, va a ser, ¿no es cierto?, probado también, al igual que su maestro. Yo no tengo la estatura de maestro, ¿no es cierto? Eh, entonces, alguien que actúa correctamente nunca puede decir, bueno, yo tengo ya esa estatura y por eso a mí nadie me puede enseñar, que esto es lo que habíamos visto, ¿se acuerdan? Nadie me puede enseñar, nadie me puede decir es incorrecto esto, porque toda persona, todo talmid del Adón debe ser formado, y eso es lo principal que debemos entender. La vida de fe es una vida de ser formado, es ir conformándonos a una imagen, es ir alcanzando esa estatura, esa perfección, y debe ser cimentado, debe ser bien fundamentado el discípulo, el talmid debe haber entendido, debe haber asumido los rudimentos como las primeras palabras del Eterno en su vida, en su vida. Entonces, el don de maestro está relacionado, habíamos dicho, con una manifestación de Yeshua HaMashiach como hijo. Es decir, de hablar del hijo en medio del Sibur, para la congregación, en la vida diaria. Y también, ¿no es cierto?, cuando estamos en nuestra cotidianidad, hermanos, no estamos reunidos como
como cajal del Eterno, ¿no es cierto? Sino que en nuestra vida diaria también en nuestra vida diaria tenemos que esforzarnos para ir creciendo, para ir siendo formados, y debemos entender que todos nosotros necesitamos ser formados, todos necesitamos ser corregidos y todos necesitamos ser perfeccionados. Por eso la exhortación es: no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Se fijan? No os hagáis maestros. No está diciendo que usted se vaya a dar cátedra, ¿no es cierto?, y hablar de la Torá, no, porque eso tiene que ver con el don. Eso tiene que ver con que yo ya creo ser alguien, yo ya creo ser algo en medio, ¿no? Y ahí ya entonces empiezo a mirar a todo el mundo ahí hacia abajo, y este tiene este problema, y empiezo a fijarme en todos los problemas que tiene el mundo porque yo ya me perfeccioné. Pero según yo nomás, po. Según yo. No necesariamente eso es cierto. Entonces, la carta a los hebreos es una carta general para todos los hijos, para todos los hijos, para todos los talmidim, sin hacer distinción ni de dones, ni de roles. Todos debemos llegar a tener la medida de un maestro en conducta, en espíritu, en fe, en pureza, en obediencia. Debemos tener esa cosa. Debemos llegar a eso, ¿no? Hombre de Elohim, ¿no? Así le dice Rab Shaul a Timoteo. Le escribe, ¿no? ¿Y cómo debe ser esa conducta? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Así lo recuerdan? O lo vemos. Vemos el pasaje. Vemos el pasaje paralelo a esto. De la conducta, de cómo debemos llegar a lo que debemos llegar. Pues como creyentes debemos llegar como creyentes a ser cabezones. Debemos llegar como creyentes a ser, ¿no es cierto?, buenos discípulos, buenos talmidim, hacerlo bien. El Eterno nos permite hacerlo bien. Mas tú, hombre de Dios, esto es lo que dice el capítulo 6, ¿no es cierto?, versículo 11, ¿no es cierto?, y va a hablar de la piedad, ¿no es cierto?, y todo esto cómo debe ser, ¿no? Dice, huye de estas cosas, ¿no es cierto?, y va a hablar de qué es lo que debemos huir ahí del versículo 4, ¿se acuerdan? De que aquellos que están envanecidos, nada saben, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales, ya, ok, huye de esto, ¿no es cierto? Y sigue, ¿no? Sigue la justicia. Ahí está, ¿no? Sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paciencia, sigue la mansedumbre. ¿De quién? Del Mesías. Hay que seguir todo esto, pero del Mesías. Todo esto lo seguimos, pero lo seguimos porque ha sido revelado, ha sido enseñado, ha sido mostrado en la persona de Yeshua, nuestro Mesías. Entonces aquí Jacob, volviendo al punto, hace alusión al Sefer Bereshit al decir que la lengua o el hablar, dice, contamina todo el cuerpo, contamina todo el cuerpo. ¿Cómo mi hablar puede contaminar todo mi cuerpo? Bueno, lo aprendimos, ¿no es cierto?, en la Parashat Tatzriah Metzorah, y ustedes saben, ¿no es cierto?, que a la persona que hablaba mal de otro, ¿qué le daba? Lepra. Contaminaba todo el cuerpo, ¿no? ¿Sí o no? Así es, Sí. así es. Contaminaba todo el cuerpo. Entonces, la lengua contamina todo el cuerpo, y no solamente el cuerpo, sino que inflama la rueda de la creación. ¿Por qué? Porque todo se destruye. La lengua, ¿no es cierto?,
puede destruir cosas, ¿no? Y ella misma es inflamada por el infierno, ¿no? Ella misma. Eso es Santiago capítulo 3, versículo 6. Recordemos nosotros, Javerín, que en el Gan Eden, el Nahash introduce una enseñanza diferente a la que el Eterno le había dado a Adán y a Java. ¿Se acuerdan? Recordemos que el Eterno preguntó ahí en Bereshit 3:11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque el Nahash había introducido una enseñanza ya distinta. Y la mujer, ¿no es cierto?, al poner oído a esta enseñanza diferente, propició la transgresión, la caída y el posterior castigo, cuando puso oído la mujer, ¿no? Es decir, Sí. creyó, tomó esas palabras como palabras de verdad, palabras verdaderas, ¿no? Y creyó esa enseñanza. Y por eso se sintió engañada. La serpiente me engañó, dijo. ¿Por qué? Porque ella había creído. Entonces, Adam Arishon, Adam, el primer hombre, de acuerdo a lo que dice Jacob, ¿no es cierto? No alcanzó la medida, no alcanzó la estatura ni la medida que se requería de él. No la alcanzó. Fíjense ustedes, ¿no? Que cuando se juzga esto, el contexto es que la lengua contamina el cuerpo y la misma lengua inflama la rueda de la creación. Y si nosotros vemos este concepto de una manera paralela y clara, eso nos lleva a la Parashá Bereshit. Todo se corrompió porque se Bendito More, pero recibió una enseñanza. Java recibió una enseñanza que no era la enseñanza del Eterno y se la transmitió a su esposo. Y su esposo también la recibió. Y por eso Santiago dice esto, por eso dice, cuando habla de la medida de maestro, ¿cierto? Él dice que eso precisamente se tiene que juzgar, ¿no? Se tiene que juzgar en la medida de las palabras que salen de la boca de esa persona. Bendito More, disculpe, Y pero ¿cuál es la diferencia? Que a veces yo me confundo, yo tengo que leer y releer. O cuando voy a decir algo tengo que pensarlo muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre juzgar y condenar? Cuando uno está a veces reprendiendo a un hermano, a veces yo pienso, si no sé, si lo estoy juzgando, lo estoy condenando, lo estoy no, reprendiendo. lo que pasa es que condenarlo ya es decirle te va a ir al infierno. Se lleva una condena. Pero Una sentencia. juzgar tiene que ver con la capacidad de discernir el bien y el mal. Entonces, cuando yo voy a juzgar a alguien, los jueces juzgaban porque tenían capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. Y la herramienta para eso es la Torá. Perfecto, perfecto. Entendí, bendito More, gracias. Baruch Hashem. Como un juez. Entonces dice, Adama Rishon no alcanzó la medida. Por eso viene el Mashiach Yeshua como el postrer Adam. ¿Verdad? Ah, Viene como el postrer Adán el Mashiach. Y él viene ahora, el Mesías viene como la medida perfecta a la que todos debemos aspirar. Amén. amén. Amén, así es. En Adán, fíjense ustedes que en Adán todos murieron. En Adán todos murieron. Así es, así es. ¿Por qué dice eso? Porque dice que Adán es
alma viviente. Eso lo dice Rab Shaul en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Adam es alma viviente, Nefesh Hayah. Es un alma viviente, entonces todos mueren en Adán. Es decir, Adán, como no comió del árbol, no podía dar vida, no pudo hacer eso. Entonces, es el decir, cuando Mesías, ya- ¿sí? es decir, que cuando ya uno nace, pues los niños nacen, ya nacen con ese espíritu de muerte o como el espíritu del pecado. Sí, todos mueren en Adán. Correcto. La picada Porque de la el serpiente. pecado, esto lo dice Rab Shaul en el capítulo 4 de a ver, no, el capítulo, sí, capítulo 4, capítulo 5 del libro de Romanos, ¿no? Porque el pecado entró por un hombre al mundo. Así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos murieron. Así es. Y la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué dice que hasta Moisés, pues? Porque se introdujo la Torá. Moisés recibió Sí, palabras de vida para darnos. sí, tiene que razón. Fíjense ustedes que una de las cosas que dice, una de las cosas que dice Esteban, antes de ser muerto, ¿no es cierto?, por el Sanedrín, él dice, y este Moisés recibió palabras de vida para darnos. Amén, amén, sí es cierto. Entonces dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, así está escrito, ¿no? Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Entonces el Adán trajo El postrer Adán, espíritu vivificante. por medio del Mesías, no, espíritu vivificante. por medio del Mashiach Yeshua ben Por medio del Mesías recibimos el espíritu que lo levantó de los muertos. Es el Amén. espíritu vivificante. ¿Cierto? Baruch Hashem. Así es, así. Amén, amén. Aleluya. Así es. Y ese espíritu, ¿no es cierto? Es un espíritu que nos hace hijos del Eterno. Es un espíritu de adopción. Eso dice Rab Shaul a los Gálatas, ¿no? Y por ese espíritu podemos clamar Abba Padre, ¿no? Es un clamor, ¿no? Y entonces, ¿no es cierto? Adán no alcanza, y por eso el Santiago capítulo 3 trae este contexto y va a hablar de la lengua y todo lo que pasó. Y ahora cuando aquí dice Jacob respecto de la lengua, ahí en el capítulo 3, no solo se refiere a refrenar su lengua de la shonara, o de decir garabatos, o de hablar descomedidamente, hablar mal, ser violento, agresivo con las palabras, ¿no? No se trata de un hablar humano, simplemente. ¿Cómo yo hablo? No, yo hablo bien, yo soy muy educado, digo palabras muy correctas, siempre correctas, entonces como que si eso constituyera, ¿no es cierto?, El buen hablar. la perfección en sí. No se trata de eso. No se trata de una forma de hablar como clase social alta, así como la gente que tiene dinero y tiene educación, entonces ellos hablan así como, y los que no tienen dinero y los que no tienen educación, así como que hablan más, ¿no es cierto? Sí, más, sí, cómo no. De manera un poco más vulgar, ¿no es cierto? Tienen más modismos, más palabras que son de ese nivel, ¿no es cierto? Porque no tienen educación, no tienen... Entonces, no se trata de eso. ¿A qué le llaman cifrinos? Los que hablan así. ¿Cómo le llaman? Cifrinos. Cifrinos, acá le llaman flaites. A lo de la clase alta le llaman cifrinos. No, acá no le llaman flaites, le llaman cuicos. Sí, cuando hablan así todo delicado. Ahora Sí, delicado, así, no se trata de eso. Aquí no está hablando de eso. No se trata de un hablar humano. Por eso es que dice
criticaban mucho a los apóstoles que le llamaban los Galileos, por el hablar. Claro, por la Además zona. de la acentuación también, me imagino. Claro, la zona, habían letras, shibolet, sibolet, no podían decir la shin, la gente del norte, los del sur sí podían decirlo, hay todo un tema ahí, y hay hasta una historia en la Torá respecto de eso. Sí, así es. Entonces no se trata de esto, va más allá que eso. A lo que se refiere Jacob es que se refiere a su hablar en el sentido de que debe hablar, la persona que habla, debe hablar, el que alcanzó madurez, la persona que alcanzó madurez debe hablar palabras de Dios, palabras del Eterno y no sus propias palabras. Amén, De amén. eso se trata. Amén. El que ha alcanzado madurez, el que tiene medida de maestro, es uno que va a hablar palabras del Eterno. Y por eso se Amén. genera este contraste en la palabra que yo hablo que viene del Eterno, a la Amén. lengua que inflama todo, a la lengua que viene, ¿no es cierto?, y destruye la creación del Eterno, que contamina el cuerpo, que es otra palabra. Son otras palabras. Y son palabras corrompidas, son palabras que corrompen. Así es, así es. Corrompen. ¿Se fijan? Ninguna palabra corrompida salga de Fuera de tu vuestra boca. boca, dice, Así es. sino las necesarias para la edificación, Es decir, para More, que se vaya construyendo lo del Eterno, sí. More, eso también incluye la forma de hablar en el sentido de no dañar ¿cómo es la palabra? ¿La La estima? conciencia del otro. Sí, claro que sí, claro que sí. Uno debiera cuidar eso, cuidar cómo uno habla, porque bien lo dice Jacob, porque muchos ofendemos en palabras. Así dice así dice el capítulo 3, versículo 2, ¿no? Muchos ofendemos. Entonces uno Bendito debe de More, cuidarse, ¿sí? Okay. ese es como dicen, eso que está diciendo el bendito hermano Antonio, yo digo que es como cuando dice la palabra que no asesinarás. Igual también se asesina con la boca, con la lengua. Claro, por eso uno debe cuidarse. Y por eso dice que la lengua humana que habla cosas que están fuera del Eterno es una lengua que es inflamada por el mismo infierno. Es como también como si dijéramos que todas las palabras del Eterno que fueron dichas en Oreb fuera una melodía perfecta. Y cuando el hombre le agrega palabras o sonidos diferentes que él no dijo, es como el címbalo que retiña que habla Rab Shaul. Claro, es disonante, va fuera de lo que es la obra del Eterno. Por eso fíjense ustedes, el Mashiach siempre dijo: yo nada digo por mí mismo. Amén. Él se cuidó mucho de eso. Siempre se cuidó mucho de eso. Sí, yo pienso que nosotros como judíos creyentes en el Masías, nosotros tenemos que andar con personas que hablen el mismo lenguaje nuestro. Claro. No podemos andar con personas mundanas, personas que no tienen ni la mínima idea de este camino que tenemos, y si tienen alguito, comienzan a vituperar. Entonces es mejor uno aislarse de ese tipo de personas. Yo lo hago, hermano. Exactamente. Yo soy así. Exactamente. Yo evito lo Y posible. Rab Shaul dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Así Va es. más allá. Amén. Y la mesa del Eterno con la mesa de los demonios. Amén, amén. Entonces, bueno, fíjense ustedes que aquí entonces la idea de no hacerse mucho de nosotros maestros no quiere decir que una persona va y le empieza a enseñar a otro, sino lo que la persona mira del otro, lo que le falta al otro, y empieza a criticarlo, que este hermano llega tarde, que este hermano esto aquí, y se pone entonces como a dictar cátedra.
Bueno, hermano, yo le voy a decir la verdad. Yo tengo un hermanito aquí que lo vivo regañando porque llega todo el tiempo tarde. No, pero hay una exhortación, está bien. Hay una exhortación. Lo que yo digo es que uno se ponga en una posición así como que uno ya lo alcanzó todo. Ah, No. no, tampoco así. Tampoco. Pero sí se debe exhortarlo, hermano, porque no deben llegar tarde. Está bien, hay que Así es, exhortarlo. así es. Volvamos a lo que dice el escritor en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Fíjense allí lo que dice. Hay una expresión. La expresión debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad. Fijémonos que en este mismo pasuk aparece 2 veces la expresión tenéis necesidad. En este versículo aparece 2 veces la expresión tenéis necesidad. En la primera es tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras del Eterno. Ahí está la primera necesidad. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Elohim. Y la segunda es, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Se fijan? Sí. Tenemos esta expresión 2 veces No, sean y esto cinco genera un paralelo, un paralelismo. Hebreo. Sí, Hebreos 5:12. Dice que no seamos perezosos, sino Sí, imitadores de que por la fe y por la paciencia heredan las promesas. sí, pero Hebreos 5:12, Ajá. Hebreos 5:12, No, disculpa, hermano, estoy en el 5, sí, en el 6, sí, no, el 5:12 dice, Después de tanto porque debiendo ser ya maestros maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad. Y ahí aparece la expresión necesidad, una vez. Y la segunda está al final, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. 2 veces la misma expresión. Así es, correcto. Y esta expresión, si uno divide el texto, se generan 2, el texto y la enseñanza se dividen 2. Es decir, tenemos necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras del Eterno. Y la otra necesidad es que necesita leche y no alimento sólido. Y este paralelismo es muy importante entenderlo. Es importante entender este paralelismo, porque la escritura cada vez que, en la escritura cada vez que se habla de leche, cada vez en la escritura, fíjense ustedes, en la escritura, cada vez que se habla de leche, se habla en términos, ¿no es cierto?, del aprendizaje. Cuando se habla de leche en los términos del aprendizaje, como uno debe aprender, se refiere a la enseñanza de los yesodot, a la enseñanza de los fundamentos, o como aparece ahí en español, rudimentos, que aparecen en Hebreos 6. Es decir, las primeras palabras del Eterno, que son las que fundan la nueva vida del creyente. ¿Se fijan? Así es. Las palabras del Eterno, que son los rudimentos, que es la leche, son aquellas verdades que vienen para el creyente cuando se vuelve al Eterno de Shuvá, y de eso el creyente tiene que empezar a crecer y a dar un fruto. ¿Y por qué ocurre esta situación que debiendo ser ya maestros, aún necesitamos leche? Aún tenemos necesidad de leche. ¿Por qué ocurre? Podría uno preguntarse. ¿Por qué ocurre si ya tenemos la Torá, la palabra, la enseñanza, ya la tenemos, y por qué todavía necesitamos leche? Bueno, bendito hermano, yo pienso que
porque no prestamos la debida atención, ¿verdad? A la Torá, no estudiamos, porque se supone que cuando uno estudia, cuando uno se dedica al conocimiento de la palabra, a escuchar a nuestros benditos rabinos en Moré, y comenzamos nosotros en nuestras casas, a comenzar a estudiar las escrituras y compartirla, pienso que uno va obteniendo, adquiriendo ese conocimiento, pero si uno no hace nada de eso, No creció. no creció. No creció. Ahora, hay múltiples factores, Javerín. Hay múltiples factores. Uno de los factores es ese, que dice nuestra hermana, ¿no? Uno de los factores es ese. Pero hay múltiples factores, como le demuestra el mashal del sembrador. La parábola del sembrador en Mateo capítulo 13. Así es. Fíjense ustedes lo que dice ahí en Mateo capítulo 13, Matitiahu 13. Dice, aquel día salió Yeshua de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. 13:3 ahora. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, ¿verdad? Mientras sembraba, hay una parte de la semilla que cayó junto al camino. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta? No, todavía no, More. ¿Ya? Parte de la semilla entonces cayó en el camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, la misma semilla, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de raíz, pero salió el sol y se quemó. Porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y luego va a explicar la parábola, ¿verdad? Va a explicar la parábola ahí en el versículo 18. El Mashiach mismo le va a explicar la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y aquí nos va a decir cuál es la semilla, ¿verdad? Y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, esto quiere decir que no la obedece. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces la semilla cae en diferentes partes, ¿no? Bueno, yo pienso que como dice la palabra, que el maligno nos acecha, ¿verdad? Y él sabe cuando nosotros estamos distraídos y aprovecha esos momentos para que nosotros caigamos. Porque fíjate que en Jacob, en Jacob, dice que en Santiago, en 1:22-25, dice, pero sean practicantes de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Entonces hay personas que solamente asisten a una congregación, una cajal, pero nada más a oír, pero es como si la palabra le pasara por un oído y le saliera por el otro. Nada más lo que hacen es asistir. Ya, No ahí les estamos interesa viendo ahí estamos viendo los corazones, ¿no? Que es lo que está hablando el Adón acá. Pues son diferentes tierras, son diferentes corazones, pues son múltiples los factores. El mismo Mesías dice que la palabra, el sembrador la siembra y es la misma palabra, solo que cae y no da fruto. Así es. Por eso dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20.
Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Como el hermoso, uy, qué maravillosa la palabra, Baruch Hashem y todo, pero no tiene raíz en sí misma, quiere decir que no se ha interiorizado, es decir, fue solamente una emoción. Así es, así es. Es como cuando uno se Entonces, come algo sabroso y más nada. así como la emoción, ¿no es cierto? Es algo fuerte, pareciera tan fuerte la emoción, pero en realidad la emoción no es fuerte. El Mesías dijo que es de corta duración. ¿More? Sí, Consulta, recién leyendo, usted dijo que cuando dice el que no lo entiende, es el que no la obedece. ¿Eso tiene que ver con alguna normativa? Por ejemplo, con la palabra que el Señor le entregó al profeta Ezequiel, si tú no vas a estar al impío, por lo que pasó con Jonás, que escuchó pero no oyó, ¿a eso se refiere el no entender? claro, no entienden. No entienden, es no obedece, no oyó. La palabra ahí es, Ya, ok, no ok. escuchó, no obedeció. Ok, bueno, muy bien. Behayan llamó a Tishmeul Misbutai, si oyendo obedecéis mis mandamientos. Sí, More, y además que el fruto del entendimiento es la obediencia, pues si le entiendes, sabe que tienes que obedecer. Claro, y sí, pero tiene que obedecer, decía que no entendió, es que no obedeció, porque no entendió que era una palabra del rey. O sea, nos estaban dando un consejo, no le estaban diciendo, bueno, ánimo, no, es palabra del rey, eso es lo que está hablando. Es la palabra del reino, y la palabra del reino evidentemente es la palabra del rey, pues el reino tiene el reino tiene un rey. Así es, así es. Amén, amén. Entonces tiene gozo, pero dice, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, es decir, todo lo que la palabra le va exigiendo, lo va a poner en una situación incómoda, lo van a perseguir, le van a empezar a hacer la guerra, va a tener pruebas, va a tener un montón de cosas, luego tropieza en esa palabra. Tropieza, Sí, no así es. tiene duración. Y el que fue sembrado entre espinos, este es aquel que oye la palabra, pero fíjense ustedes, pero el afán de este siglo. Y aquí cuando nosotros hablamos del afán de este siglo, el Mesías ya dijo, no os afanéis Amén, así es. por lo que habéis de comer y por lo que habéis de vestir. vestir. Hay gente que vive así, que lo único que le importa es lo que va a comer, los productos que tiene, el así es. bienestar, ¿no es cierto? O cómo anda vestido y está, ¿no es cierto?, engañado por las riquezas, ¿no? Finalmente, una Así es. acumulación. O no, o son esclavos de la misma sociedad, porque a veces muchas personas se visten porque no, de que van a decir de mí, que van a, como me voy a, la gente va a hablar, los vecinos, por ejemplo, están fuera de la moda. Por ejemplo, yo voy a dar un testimonio, por ejemplo, yo soy del tipo de personas que a pesar de que yo soy modista en alta costura, yo no vivo de la moda. Yo me he visto como a mí me dé la gana y me pongo los colores el tiempo que me da la gana y me pongo la ropa que me da la gana. Yo no vivo de eso. Y me combino como yo quiero. Yo no le doy importancia a eso. Sí. Bueno, dice, pero el afán de este siglo, eso es uno. Y lo otro que dice el Adón es que el engaño de las riquezas. Fíjense ustedes que el Adón está tocando temas muy importantes. Esto aparece en Parashá de Kiev en el capítulo 8. Ustedes pueden ver este texto y compararlo con Deuteronomio capítulo 8. El engaño de las riquezas, te olvidarás del Señor tu Dios, te va a enaltecer tu corazón. El Eterno te dijo, no solo de pan vive el hombre, tu vestido no se envejeció, tu calzado, tu piel no se hinchó estos 40 amén, años. amén, aleluya, así es. Ahí el paralelo de esto que está hablando acá, de los espinos, es de Barín capítulo 8, y es muy terrible. Cuando él habla del engaño de las riquezas, porque estas cosas prácticamente, dice el Adón, ahogan la palabra, ahogan la palabra. Así es. Eso así es lo que es. hacen. Y Así esa palabra se hace infructuosa, es decir, todo lo que está oyendo no llevó fruto. Así es, hermano, así es. Triste lo que hace que muchas veces uno... Entonces, hasta aquí hay un detalle de los factores que impiden el crecimiento, que es lo que está hablando la parábola del sembrador.
Hay factores que impiden el crecimiento. Es decir, no tener entendimiento de las palabras del Eterno es no obedecer. Ahora yo digo una cosa. No dice, mire, un segundito. Mire lo que dice el escritor. El escritor dice, después de tanto tiempo debiendo ser ya maestro, una y otra vez, escuchando y aprendiendo y explicándole. Aquí no está hablando de que no entiende en el sentido de que no logró captar la idea. Así es, correcto. Sino que no obedeció y por eso no llevó fruto. Muchas veces es necesario incluso obedecer sin entender. Y por eso dentro de la categoría de mitzvot que nosotros tenemos las mitzvot que se llaman hukim. Hukim. ¿Qué es hukim? Hukim, ¿no es cierto? Lo que Los aprendemos en hukim hebreo. son los decretos, un que es la vaca roja, no comer cerdo, no mezclar lana con lino, no... Un montón de mandamientos que no, carne y leche no podemos mezclarlas, ¿no es cierto? Y bueno, hay algunos porfiados que siguen mezclando, pero eso es otra cosa. Así es. Bueno, lo que le iba a decir, hermano, a veces uno se retracta, ¿verdad? De decir, porque como usted dice, se pueden convertir en la sonjara o la pueden convertir, las palabras las pueden convertir en la sonjara. Por ejemplo, a veces yo digo, digamos, a veces en las reuniones de las compañeras, de las benditas hermanas, porque yo tengo testimonio de que hay hermanas que se dedican más a la parte de la belleza, pues, de la estética y de la Torá no prestan atención. Y eso a mí me mortifica, me molesta terriblemente, me molesta, a mí me molesta eso. Yo les digo, hay que cambiar la cultura. Sí, así es. Digo, pero es que eso es pasajero, como la palabra no es pasajera. Sí. No oyeron la palabra con fe. Cuidaos, hermanos, de no caer en tremendo ejemplo de desobediencia. La fe es un sinónimo de obediencia y eso es importante. Amén, así es. Otro factor es no tener raíz. De acuerdo a lo que está entregando el Mashiach. ¿Y qué significa? Significa que se oye la palabra de forma muy superficial. Es decir, me quedo con lo que dijeron nomás. Así simple nomás. Entonces, cuando viene la prueba, la persona tropieza. ¿Por qué? Porque la palabra y el estudio no está enraizado al alma. Así es. No David decía, ustedes saben que David sufrió muchas pruebas. Y David decía, Lulei, Soirosjo, dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción hubiera perecido. Sí, es correcto. Entonces tiene que haber, no puede ser superficial. Tiene que estar ligado al corazón. Las palabras tienen que interiorizarse en nuestra vida, en eso debemos pensar, en eso debemos hablar. Otro factor es ser seducido por el afán de este siglo, ¿verdad? Perseguir las cosas de este mundo, poner las cosas materiales en primer lugar en nuestra vida y en el corazón.
Y hay mucha gente que decide no pensando en lo espiritual, sino más bien en lo material. Así es. El pasuk, fíjense ustedes que el pasuk 23 de Mateo capítulo 13 manifiesta el corazón que tiene una actitud correcta frente al Eterno y a su Torá. Amén. Más el que fue sembrado en buena tierra, en buena tierra. Este es el que oye y obedece. Oh, dice, este es el que oye y entiende. Acuérdense que no entendió es que no obedeció. Este es el que oye y entiende la palabra, es decir, la obedece, y entonces da fruto, y entonces produce, ¿no? Produce. 100 a 60, 30 por 1. Bueno, pero produce. Un paralelo de esto está allí en Hebreos capítulo 6, de esto que produce, y este produce, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, aquí la Torá es comparada con la lluvia, y el corazón con la tierra. 6:7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. ¿Se fijan? Amén. Así es. El labrador, ¿no es cierto? Recibe bendición del Eterno. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada, ¿no? Entonces, para completar esto, vamos a ver allí entonces Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1. Ya, dice, ¿qué dice? 3:1. Dice, y yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Masía. Os di a beber leche. Ajá, y no alimentos. Les di a beber Porque leche, no alimentos sólidos, porque todavía no podían recibirlo, ni aún ahora pueden, porque Wow. todavía son carnales. Fíjense ustedes, ¿no? Bueno, ahí hacemos. Rab Shaul ya había puesto el fundamento, ya le había enseñado los rudimentos a estos creyentes y por eso ya esperaba un fruto de ellos. Sin embargo, encontró que no tenían crecimiento y que se comportaban, ¿no es cierto?, como hombres comunes y corrientes, que no tienen al Eterno reinando en sus vidas. Entonces, respecto al concepto, Javerín, de ser espiritual, el concepto de ser espiritual, no debemos confundirnos. Una persona espiritual no es aquella persona que tiene alas como un ángel. En la cabeza. O que anda, ¿no es cierto?, hablando en lenguas todo el día. O que está rodeada de cierto misticismo, así como cosas. Qué feo. No.
como cosas profundas va a hablar, ¿no es cierto? Dice, mira, el hermano, qué Mira, yo místico. salgo corriendo cuando veo eso. De un brujo. Por el contrario, ser espiritual es algo bien concreto. Es algo Amén, amén. bien concreto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No como a espirituales. Espiritual es algo bien concreto. Y es tener dominio propio. Es Amén. haber aprendido a refrenar la lengua. Amén, amén. Eso es del espíritu. Amén. Y eso es importante entenderlo. Por otra parte, una persona carnal, o como dice ahí el pasaje, carnal o niño en el Mesías, es aquel que anda siempre envuelto en peleas, en disensiones, en contiendas. Es, ¿no es cierto?, uno que tiene celos, es uno que siempre está dividiendo, buscando siempre por sí mismo posiciones dentro del servicio del Eterno. Una persona que quiere Así es. ser vista, ¿no? Que anda Sí, así buscando es. allí, entonces a todo le encuentra algo. Él es el único que no tiene nada. Así. Sí. Pareciera que es de otro planeta, pero No, bueno. parece un cuerpo espín. Entonces, No tiene nada, eso, pero eso es lo contrario, ¿no? Entonces, el cuerpo Rab espín. Shaul concluye que este tipo de creyentes, que a este tipo de creyentes, que hay que darles leche. ¿Y qué sería darles leche? Hay que darles duro con la doctrina del Mesías. Amén, amén. Así. Es decir, volver a enseñarles los primeros rudimentos de las palabras del Eterno. Fíjense que al final del versículo 12 del capítulo 5 de Hebreos, dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, o, como dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 2, os di a beber leche, fíjense, y no vianda. La vianda aquí sería el alimento sólido, como dice en el 5:12, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, imagínense, en ese tiempo no eran capaces, ahora menos son capaces, todavía no son capaces. Y también Kefa, en su primera carta, habla sobre la leche y cuál es el rol de este alimento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Aquí aparece la simiente, que es la semilla, ¿no? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ahí está el sembrador de nuevo. ¿Se fija o no? La palabra simiente es sera en hebreo, y es la misma palabra para semilla. Correcto. Siendo renacidos no de simiente corruptible. Esto también lo dice, ¿no es cierto?, Juan, ¿no?, en su Besorá. El Eterno, ¿no es cierto?, nos ha hecho nacer no de simiente de hombre corruptible, ¿no?, sino incorruptible por la palabra, ¿no? Por la palabra del Eterno que vive y permanece para siempre. Amén, amén. Y fíjense ahí que continúa esto. Fíjense que continúa esto aquí en el capítulo 2, versículo 1 al 3 de Primera de Pedro. Entonces, dice, desechando, ¿no? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por esa leche, ¿no es cierto?, crezcáis para salvación, así, si es que habéis gustado la benignidad del Adón.
Entonces, aquí también encontramos una situación, encontramos una evaluación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se necesita la leche como alimento básico para crecer. Fíjense ustedes, se necesita la leche como alimento básico para crecer, no para quedarse pequeño para siempre tomando leche. Entonces dice, para que por ella crezcáis. Ahí está el sentido, ¿no? Se necesita la leche como un alimento básico. ¿Para qué es la leche? Para crecer. Para crecer, para crecer. Para crecer, no para quedarnos pequeños siempre tomando leche. Así es. Recordemos que Rab Shaul escribe a las Keilot, él escribe a las Keilot que había fundado en Asia, en Capadocia, en Bitinia, en el Ponto, ¿no es cierto? En Galacia también, que son básicamente Keilot que ya estaban funcionando, constituidas, que ya tenían un tiempo de existencia, pero a la que él tuvo que exhortar porque se habían quedado niños, no estaban creciendo adecuadamente, no habían crecido. No habían crecido. Amén. Amén. Lo vamos a dejar hasta aquí. El próximo shiur vamos a hablar de lo sólido entonces. Disculpe, Bendito More, que aquí Galiel le va a preguntar algo. Ya. Shalom, More, bendiciones. Claro, hermano. Con referencia al crecimiento de las personas que llevan ya un tiempo, ¿verdad? Estudiando su fundamento, ¿no? También infiere la parte almática, la parte del alma, la parte de las emociones, los sentimientos. Y, por ejemplo, en el mismo libro de Jacobo, dice que el hombre es inconstante, el hombre de doble ánimo es inconstante en su camino, ¿no? Es una persona que no ha disciplinado esas áreas, y vemos como Rachaúl también lo aclara en el capítulo 12 del mismo libro romano, que dice que si no renovamos el espíritu de vuestra mente, nunca vamos a comprobar la voluntad del Padre, que es agradable, perfecta y buena. En base a lo que usted viene hablando y enseñando, ¿verdad?, sobre lo que dijo nuestro Mesías Yeshua en el capítulo 13 de Mateo, hay una explicación también en el capítulo 5, Miná 15, que habla sobre los 4 discípulos que se sientan sobre los sabios, sobre el mudo, sobre el que también, el que cierne, ¿verdad? Esta persona que habla... Escucha con interferencia, hermano. Escucho con mucha interferencia. Sigue. ¿Ahora sí? Ahora me parece que sí. Como le iba comentando sobre lo que habla el Pirkei Avot, ¿no? Los tipos también de discípulos que se sientan sobre los pies de los sabios, ¿no? Cuando vemos esa característica del Mashiach hablando sobre los tipos de creyentes, vemos que la parte humana, la parte natural del ser humano, que no discierne bien lo que es lo espiritual. Esta persona, ¿cómo pueden estar enseñando en este tiempo? Ahí entraría lo que es el falso maestro, o va directamente al don de maestro que enseña algo tergiversado, o es por esos mismos fundamentos que no se está cumpliendo en él, porque claro, siempre está pensando en la carne, como dice Romanos 8, por el que piensa en la carne, el que desde el carnal piensa en la carne, la mente está centrada en la carne. ¿Cómo se explicaría allí a la hora de, por ejemplo, de que alguien nos pregunte qué significa un falso maestro, o cuando se lee este libro de Hebreos capítulo 5:12, que a veces es muy común que se hable de él? Sí, a ver, nosotros dijimos que la medida de maestro, cuando hablamos de maestro aquí en el contexto de Hebreo, de Santiago, no hablamos del don. Sin embargo,
Sin embargo, todo discípulo del Adón debe ser como su maestro, ¿verdad? Y todo el que es perfeccionado, dice Lucas, llega a ser como su maestro. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a nosotros como una medida, la medida viene a ser el límite hasta donde pudiera llegarse en algunos aspectos, no estamos bien constituidos. Y esto es lo que dice Rab Shaul en 1 Corintios capítulo 3, que puede incluso que se llegue a edificar heno, madera y hojarasca. Y cuando sea aprobada la vida del creyente o de los que fueron enseñados por esa persona, al final la obra se pierda. Es decir, todo el trabajo que esa persona invirtió o que hizo, entre comillas, para el Eterno, eso va a ser probado como por fuego. El fuego lo revelará todo, ¿no es cierto? Y va a ver que no permaneció nada. El problema es que nosotros como pueblo del Eterno, como parte del pueblo de Israel, tenemos carencia de jueces. Y por ende, ¿no es cierto?, el sistema judicial podría unificar a todo el pueblo. Como no tenemos todavía restauración en esas cosas, como pueblo tenemos un aparato judicial que norme quién puede hacer tal cosa o quién no. Imagínese usted de un día para otro se pone un disfraz de la policía. Entonces usted se pone el traje de la policía, ¿no es cierto? Yo no sé cómo es el traje de la policía allá, pero en la policía, ¿no es cierto? ¿Entienden lo que es la policía o no? Acá. Sí, sí, sí. Ya, le llamamos policía. Entonces se pone el traje de la policía, se pone el gorro de la policía, pero usted no es policía. Entonces usted va y se pone a hacer cosas como policía, pero usted no es policía. Claro, no está constituido como Entonces para esa función. no está constituido porque no ha sido preparado, no tiene las herramientas. Para poder enseñar uno tiene que ser enseñado, tiene que haber un grado de pedagogía, tiene que manejar ciertas cosas básicas que son aquellas cosas que le van a servir a las personas que están siendo guiadas por aquella persona o encargado o guiado. Y muchas veces cometemos el grave error, y también se comete en el mesianismo, Claro. que se ungen personas que no están preparados y que no han sido preparados. Y que todavía piensan andan en la mente de la carne. Y todavía están, ¿no es cierto? Todavía están luchando con los rudimentos, o muchos ni siquiera lo saben. Exactamente. Entonces, nosotros decimos dentro de Tefilot, Ashiva Shoftenu que va a Rishoná, que el Eterno vuelva a nuestros jueces como eran al principio. Amén. ¿Por qué? Y ahora, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos la halajá. Tenemos la halajá. La halajá es normativa para todos nosotros de cómo debemos cumplir las mitzvot. Es una halajá básica, esencial, que todos nosotros debiéramos cumplir. El problema se da precisamente cuando alguien tiene el traje de policía, tiene el sombrero de policía, tiene el palo, la luma del policía, tiene el cinturón del policía, tiene las esposas del policía, pero no es policía. Es ladrón. Entonces, como no es policía, es como que yo me disfrace de médico. Claro. Me pongo el traje de médico, pongo todas las cosas del médico, pero yo no soy médico. O sea, él tiene el deseo de ser policía, pero no está preparado para Pero tal no fin. está preparado. Entonces tiene que haber una preparación. Cuando se habla de constituir en los pasajes de Brit Hadashah, esa pega la hacían los enviados, por lo menos un año estaban visitando esas comunidades, por hermano. Iban a vivir ahí a la comunidad. Entiendo, Moreno. Muchas gracias. Sí, tiene que haber un grado de responsabilidad en esto, porque si no, después se van echando las culpas uno a otro, y lo que está diciendo el Mesías es que hacen discípulos conforme a su medida. Entonces el discípulo es igual a su rabino, y si el rabino es fome, es básico, es malo, no guarda, no cumple, no se esfuerza, o el moré o el pastor, entonces la medida para abajo se va deteriorando, ¿se entiende? Se va echando a perder, va siendo más malo todavía. ¿Qué es lo que dijo el Mesías a los fariseos? Una vez que lo convierten, lo hacen 2 veces más culpable, más hijos del infierno que ustedes mismos. Claro. O sea, el producto que salió fue muy malo.
Claro, claro. Bueno, More, gracias. Amén. Amén. Y algo más corto que tiene que ver con lo que él preguntó. Él habló sobre los sentimientos, sí, tiene relación. Pero hay alguna diferencia entre sentimientos y la otra palabra. Joder, se me olvidó la otra palabra. Sentimientos y otra. Emociones. Sentimientos y emociones. Sí, básicamente son lo mismo. Básicamente son lo mismo. Pero cuando nosotros hablamos de esto, se entiende que cuando vamos a servir al Eterno tenemos que suprimir esas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a no querer hacer cosas que debemos hacer y a veces, ¿no es cierto?, hacer cosas que no queremos hacer. Entonces no podemos andar a nuestra emoción, no podemos andar al yo quiero. Ya no puede, como creyentes no podemos decir yo pienso, yo siento, yo quiero. Porque todas esas cosas son cosas que nos alejan del Eterno. Entonces si yo no quiero, cuando una persona dice, no, yo sirvo a Dios porque yo quiero, y el día que no quiera no lo va a servir. No, es que yo siento diezmar. Ah, y el día que no sienta diezmar, no diezmar, no va a diezmar. No, yo pienso que es correcto lo que dice el líder, y el día que piense que no es correcto. Entonces, todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero para todo esto tenemos que tener la base de la Torá, Javerín. La base tiene que ser la Torá. Si alguien dice algo, que lo diga con la Torá. Y que por lo menos tenga un apoyo del mundo judío, del halajá, o que tenga apoyo, pero que no sea algo personal. Porque lo personal no es halajá. Como dice Kefa, de interpretación privada. Claro. Entonces, bueno, el próximo shiur vamos a hablar del alimento sólido y nos estaremos viendo con la ayuda del Eterno. Un abrazo para todos, fraterno. Les bendiga el Eterno ahí, a todos mis hermanos allá, mis hermanos ahí que siempre se Bueno, que conectan la belleza también. le bendiga Los pensáis, grandemente. coro ahí. Amén. Bendiciones para usted, para su esposa, También, para sus hermano niños. Antonio. Shalom, More. Shalom, hermano. Shalom. Dios les bendiga. Vean los videos, Antonio. vean los videos. Repasen ahí. Bueno, Así es. echamos de menos a los hermanos de Maracaibo, seguramente están con problema de electricidad, el RAB allá en Maracaibo. Acuérdense de hacer tefilá por Cuba, por las comunidades, amén. por los que están invocando el nombre del Eterno ahí en todo el mundo. Así que perajot para todos. Bueno, shalom. Shalom, shalom.